Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar. Halil İbrahimseyan sorprendió a Esla Turkoglu en su cumpleaños con un gesto inesperado que ha dejado a todos intrigados. Todo ocurrió el pasado fin de semana, cuando la actriz Esla Turkoglu celebraba en privado su cumpleaños número 25. La intérprete, conocida por su elegancia y por mantener siempre un perfil discreto, decidió pasar el día rodeada de su familia y unos pocos amigos íntimos. Sin embargo, lo que nadie esperaba era el detalle que llegaría hasta la puerta de su casa, un enorme ramo de flores enviado por Halil İbrahimseyan, su ex compañero de reparto y con quien los rumores de romance nunca han dejado de sonar. Según testigos cercanos, la entrega fue impactante. El ramo contenía más de 100 rosas rojas acompañadas de una tarjeta firmada simplemente con las iniciales HIC. Una amiga de la actriz comentó entre risas: cuando Esla vio las flores, no pudo evitar sonreír. Fue un momento muy especial para ella. La prensa no tardó en especular sobre lo que significaba este gesto. ¿Se trata de un simple detalle de amistad o es una señal de que entre ellos existe algo más? Recordemos que Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu compartieron pantalla en una de las series más exitosas de los últimos años, y la química entre ambos siempre fue tema de conversación. De hecho, en más de una entrevista, Halil había confesado: con Esla siempre tuve una conexión muy especial, dentro y fuera de cámaras. Esa frase resurgió en redes sociales inmediatamente después de que la noticia de las flores se hiciera pública. Los seguidores de la pareja ficticia no dudaron en mostrar su emoción. En Twitter, un usuario escribió: esto no es casualidad, Halil todavía siente algo por Esla. Otro comentario viral decía: las flores hablan por sí solas, qué gesto tan romántico. Mientras tanto, Esla Turkoglu, quien suele ser muy reservada con su vida privada, decidió compartir en sus historias de Instagram una foto de las flores sin mencionar remitente alguno, simplemente acompañada de un corazón rojo. Este gesto fue interpretado por muchos como una confirmación indirecta de quien estaba detrás de la sorpresa. Una seguidora comentó: ella no tiene que decir nada, todos sabemos quién fue. Lo cierto es que Halil İbrahimseyan tampoco se quedó callado. Durante un encuentro con periodistas al salir de un evento en Estambul, fue cuestionado directamente sobre las flores. Su respuesta fue breve pero contundente: no todo debe explicarse. A veces los gestos hablan más que las palabras. Con esa frase enigmática, logró encender aún más la curiosidad del público. Por su parte, Esla fue abordada al día siguiente en un set de grabación y, con una sonrisa tímida, dijo: los cumpleaños siempre son más bonitos cuando las personas se acuerdan de ti. Estoy agradecida por cada detalle que recibí. No negó ni confirmó nada, pero su mirada lo decía todo. A partir de ese instante, la historia comenzó a expandirse como un reguero de pólvora en medios y redes sociales. Los fanáticos, que siempre han seguido de cerca cada interacción entre Esla y Halil, alimentaron las especulaciones con miles de publicaciones, memes y hasta montajes que los mostraban como una pareja inseparable. Los hashtags con sus nombres llegaron a ser tendencia en cuestión de horas, demostrando una vez más el poder de la audiencia digital y el interés que despierta cualquier gesto entre ambos. Los programas de televisión especializados en farándula dedicaron bloques completos al tema. Analistas del mundo del espectáculo debatieron si este gesto podría significar un acercamiento romántico o si se trataba simplemente de un acto de cortesía y respeto entre colegas que comparten una gran trayectoria juntos. Algunos incluso señalaron que, más allá del significado sentimental, la acción había sido una jugada inteligente para mantenerse en la conversación pública, algo crucial en el competitivo mundo del entretenimiento. La expectación fue tal que marcas reconocidas comenzaron a aprovechar la situación. Una famosa firma de perfumes lanzó una campaña en redes sociales con la frase: cuando las flores no son suficientes, deja que tu aroma hable por ti, acompañada de imágenes que recordaban a la famosa entrega de rosas. Los seguidores, por supuesto, lo interpretaron como una indirecta al episodio vivido por los actores. Mientras tanto, amigos cercanos de ambos artistas aseguraron que la relación entre Esla y Halil siempre ha sido de complicidad y cariño sincero. Una fuente cercana afirmó: ellos se apoyan mutuamente en sus carreras y se tienen un gran respeto. Lo demás son suposiciones que la gente quiere creer. Sin embargo, esta aclaración no fue suficiente para detener la ola de rumores que se propagaban con fuerza.
La misma noche de la polémica, Halil fue visto en un restaurante elegante de Estambul junto a algunos amigos. Los paparazzi lo abordaron nuevamente con preguntas sobre las flores, y su silencio, acompañado de una leve sonrisa, se interpretó como una confirmación tácita de sus sentimientos. La imagen dio la vuelta a todos los portales de noticias, avivando aún más la conversación. Por otro lado, Esla continuó con sus compromisos profesionales, evitando hacer más declaraciones al respecto. Sin embargo, sus publicaciones en redes sociales eran analizadas con lupa por parte de sus seguidores. Cada emoticón, cada frase breve o cada fotografía era vista como una posible pista sobre su estado emocional y su relación con Halil. Un simple día perfecto en una de sus publicaciones bastó para que los comentarios se dispararan con teorías y suposiciones. La historia alcanzó un punto álgido cuando un periodista veterano recordó que, durante las grabaciones de la serie que los unió, varios miembros del equipo habían notado la química especial entre ambos. Según él, no era solo actuación, había algo más en sus miradas, en su forma de interactuar. Era evidente para quienes estábamos ahí. Estas declaraciones, lejos de calmar las aguas, alimentaron la narrativa de un posible romance oculto. En paralelo, las comunidades de fans comenzaron a organizar campañas en redes sociales bajo lemas como Halil y Esla para siempre y la pareja que todos queremos. Los videos editados con sus mejores escenas juntos superaban millones de reproducciones en TikTok y YouTube. Los usuarios creaban teorías, recopilaban pruebas y hasta comparaban gestos de ambos para demostrar que había una conexión real. El impacto mediático de este episodio fue tan grande que incluso otros actores y actrices del medio fueron consultados. Algunos optaron por guardar silencio, mientras que otros se atrevieron a opinar, siempre con cautela, sabiendo lo delicado del asunto. La mayoría coincidía en que, sea cual fuere la naturaleza de su relación, lo que quedaba claro es que ambos habían conquistado el corazón del público y que la audiencia estaba dispuesta a apoyar cualquier decisión que tomaran juntos. A medida que pasaban los días, la atención no disminuía. Cada aparición pública de Esla o Halil era seguida con expectativa, como si de una novela de la vida real se tratase. Los periodistas hablaban de un romance que podría marcar la historia del espectáculo turco y los seguidores seguían sumando voces a favor de que la supuesta relación se hiciera oficial. Finalmente, lo que comenzó como un simple ramo de flores terminó por convertirse en un fenómeno social que traspasó fronteras. En varios países, los medios replicaron la noticia y compararon a la pareja con otras grandes duplas de la televisión internacional. Lo que suceda en el futuro es aún incierto, pero lo que nadie puede negar es que este gesto de Halil Ibrahim Ceylan logró revivir la magia y mantener viva la ilusión en millones de seguidores que sueñan con verlos juntos, dentro y fuera de la pantalla. Queridos seguidores, ¿ustedes qué piensan? ¿Son simples amigos o hay algo más detrás de estas flores? Déjenme su opinión en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos chismes y novedades del mundo de las celebridades. Nos vemos en el siguiente video.